¿Qué tal? Buenas noches. Pues ya estamos en el día número 18. Número 18 de este reto de 21 días de hazlo con todo y miedo. Hazlo con todo y miedo. Hazlo con todo y miedo. Casi sentía que no lo iba a lograr. Olis, Alexito. Oigan, hoy me hice unos flecos con mi propio pelo. Dije, me voy a disfrazar de los 80s. Porque en los 80s, porque este es muy ochentero, ¿no? Me falta un pelito más aquí abajo, pero este es así. Este fleco también me recuerda mucho a mi amiga Sharon, que tiene el pelo muy chino y siempre con sus flecos. Ay, extrañé mil a mi amiga Sharon, le voy a hablar. Oigan, pues bueno, hoy estamos en el día número 18 de este reto, hazlo con todo y miedo. Y hoy fue, y hoy fue mi último día del curso de profundización de voces curanderas. Y nada, tuve sentimientos encontrados, pero no quería que acabara, esa es la verdad. Fueron 8 sábados y además, bueno, más bien fueron 8 semanas en que estuvimos, pues se hizo una familia y una tribu y el sostén de Alexandra y se sentía como que ahí va uno en el camino agarrado de más gente, haciendo lo mismo. Y entonces hoy sentí como, por una parte, como un vacío, como de, ¡ah! Se me acaba, pero en realidad no es cierto, porque ahí seguimos el grupo, estamos ahí en Facebook compartiendo. Entonces, nada, y además el brinco es para que uno lo haga con todo y miedo y salga. Entonces, ha sido muy maravilloso ese curso, pero justo hoy me ponía a pensar de esta palabra del miedo, cómo, cómo este reto de estar 21 días con mucha conciencia pensando, ¿qué me da miedo e incluso lo voy a hacer? ¿Qué me hace sentir incómoda e incluso lo voy a hacer? Pero en específico, sí, pues el miedo. Y me puse a pensar que, sí hice mis notas porque luego se me olvida. Eso, me puso a pensar que toda mi vida me ha acompañado el miedo, de una forma muy presente. Desde chiquita era muy miedosa, muy miedosa. Y entonces ahorita que he estado 21 días con mucha conciencia, confrontando mis miedos y diciéndolo, hazlo con todo y miedo, que güey, qué chingón poder cambiar la perspectiva de algo que a mí me ha regido por mucho tiempo y que antes era una limitante que me paralizaba y que como que una creencia muy fuerte que no lo iba a poder hacer con todo y miedo. O sea, el miedo para mí me implicaba no poder hacer las cosas. Entonces, ahorita que lo estoy viendo desde este lugar, dije, no manches, no creo que haya sido casualidad, además, ¿no? Que me tocara hacer esto, porque les digo, yo desde chiquita vivía pero con terror. Les juro que no le deseo a nadie los miedos que yo sentía de niña. De niña me daba mucho miedo la oscuridad, mucho miedo. No me gustaba que llegaba la noche. Y, y no me gustaba que me apagaran la luz para dormir. Entonces, siempre pedía así de que me dejaran la luz prendida y ya que me durmiera la apagaran. Pero me tardaba muchísimo en dormir. Eso me pasa también de adulta. Siempre me costó muchísimo trabajo dormirme, me tardaba un rato en dormir. Entonces llegaba un tiempo en que ya se hacía tarde, mi hermana dormía también ahí, dormíamos en el mismo cuarto, y ella ya era como de apaga la luz. Y entonces era una angustia que yo decía, les juro que ahorita me da poquita risa, pero no era nada chistoso en su momento. Me acuerdo que yo pensaba y rogaba para que me pudiera dormir porque yo sabía que iba a llegar el momento en que me iban a apagar la luz y no quería pasar por ahí. Y entonces, nada, fueron muchos años de mucho sufrimiento, la verdad. Y luego
me iba al cuarto de mi mamá llorando, que me durmiera con ella y con mi papá cuando estaban casados, luego ya que se fue mi papá, ya, yo me fui a dormir con mi mamá. Y, y me daba mucho miedo también estar sola, me daba muchísimo miedo quedarme sola. Me acuerdo que un día de chiquita, no sé, tenía como chiquita, pues, como 3 años o 4, más o menos. Y creo que estaba esperando a que llegara el camión de la escuela, pero mi mamá ya se había ido a trabajar. Y entonces, por un momento cuando salí, no me acuerdo, salí de mi cuarto, el punto es que salí a la casa y no vi a nadie, no vi a nadie. Entonces me puse muy mal, dije, estoy sola, ya me quedé sola y me acuerdo que me puse a gritar muchísimo. Ah, porque además yo vivía en un edificio donde yo vivía en el piso 8 y en el piso 4 vivía mi tía Ruti, la hermana de mi mamá, que paz descanse. Ay, mi tía Ruti hermosa, siempre está conmigo en mi corazón. Y entonces me acuerdo que me puse a gritar. Había como un cubo del edificio que había unas rejitas donde daba como a no era terraza, como al cuarto de lavado del piso donde vivía mi tía. Entonces yo me acuerdo que me puse a gritar así como loca, llamándole a mi tía y después de muchos gritos que ya subieron de los vecinos a ver qué estaba pasando, me acuerdo que mi papá se estaba bañando en el baño hasta adentro y pues no escuchó hasta que escuchó los gritos, porque cuando yo estaba buscando en la casa, pues, o sea, como que así, no grité, preguntaba así, mamá, papá, y no vi a nadie. Entonces cuando grito, mi pobre papá ya salió así en toalla y ya estaban los vecinos así, pensaban que me había pasado algo, así de haber gritado, en una angustia horrible, como si me fuera a morir. Y les juro que yo no me acuerdo por qué tenía miedo. O sea, bueno, sé que tenía miedo por algo desconocido. O sea, no me daba miedo que se iba a meter alguien a robar a mi casa. A lo mejor sí tantito, pero le tenía miedo, no sé, como a los fantasmas, a algo que, como a lo sobrenatural. Y por más que hago memoria, yo no me acuerdo de haber visto cosas de chiquita. A lo mejor sí vi y las bloqueé. No lo sé. Pero tenía mucho miedo, pues, a la oscuridad, o sea, y la noche y estar sola. Y estar sola me duró un rato, o sea, esto de la oscuridad, pues sí, ya después, no sé, como a los 25 se me quitó, ¿no es cierto? No, pero esto sí fue como a los, no sé, 10 años o 8, pero quedarme sola en mi casa me daba miedo todavía hasta mis 14, 15, o sea, era como decir, no va a haber nadie en la casa, era como, no sé, me suponía mucho miedo. Y entonces, hoy, hoy en este adulto que soy, pero sobre todo en estos últimos años, con lo que más me he conectado y de lo que más disfruto es de la noche y de estar sola. Muchísimo, muchísimo. Por supuesto, porque he trabajado muchas cosas y ya no me... Sí, pues ya sé sostener mi espacio, ya no me da miedo quedarme sola con mis pensamientos o con esta sensación y los miedos que podía sentir, porque yo creo que también, pues sí, antes me dejaba ir por mi cabeza y me llevaba a momentos como, pues de mucho miedo. Pero, pues eso, ¿no? He estado recapitulando en estos días y digo, toda la vida he tenido mucho miedo por muchísimas cosas. Y hoy siento que inconscientemente hice como este pacto de hazlo con todo de miedo, pero está impactando cosas mucho más profundas de mi vida y de mi interior que no lo estoy, que apenas me di cuenta hoy. Hoy fue como lo que lo pude ver y por eso lo quiero compartir. Y bueno, esos eran los miedos que tenía de chiquita y tenía un millón más. Pero por ejemplo, mi primer rutina de stand-up comedy, la primera rutina que yo hice se trataba de mis miedos. Uy, es mi rutina que más me gusta, la debería de retomar. Y habla precisamente de los miedos, de que soy una persona muy miedosa. Ahorita ya me gusta decir era, porque ya, miren. Y
Y hablaba precisamente de mis miedos y hablaba de los miedos a las películas de terror, a los fantasmas, o sea, hablaba en específico de las películas de fantasmas porque en la vida real a mí me daba mucho miedo eso. Entonces, hablaba cómo no podía ver ninguna película de terror y, y así. Era muy bonita esa, este, ¿cómo se llama? Esa, esa parte que hablaba. Luego también hablaba en esa rutina de el miedo que me da el miedo que me da perderme cuando voy manejando. Este es un miedo desde chiquita que me acompañó hasta la adultez. Terror, era lo peor que me podía pasar también, era perderme cuando voy manejando, sobre todo en la Ciudad de México y en la noche. Y también es esto, pues crecí como escuchando mucho el miedo y lo peligroso y las calles y ciertos barrios, y entonces yo, si no conocía el lugar bien, de hecho, sí, fue así, me lo traje cargando por mucho tiempo. No sé si aquí me ha pasado, es que aquí también no es que como ya existe el Waze, les estoy hablando que esto era antes del Waze, yo me perdía y no había de a dónde está el localizador. Tenías que preguntarle, oiga, disculpe, para llegar a no sé dónde. Y entonces, eso me daba mucho miedo. Otro terror que tenía muchísimo era el miedo de hacer trámites legales. Cualquier trámite INE, el pasaporte, los aeropuertos, como que todas esas cosas me daban miedo. No sé por qué, porque también la banda luego ahí no era tan amable y porque me daba miedo equivocarme. ¿Ven? Siempre he tenido ese issue de verdad, me daba miedo equivocarme en las hojitas estas que te hacen llenar y que le ponen mil trampas a esas hojitas para que las vuelvas a llenar. Y a mí eso me daba, siempre me ha puesto muy vulnerable el hecho de equivocarme y enfrente de alguien. O sea, que por ejemplo, me daba muchísima vergüenza equivocarme en una hoja y llegar con el de la ventanilla y que me dijera, se equivocó. Era como, ¡ah! Me equivoqué. Como de, pues no pasa nada, llenas otro. Me equivoqué 1000 veces y sentía que me quería que me tragara la tierra. Ya sé. Pero bueno, esos eran como esos miedos. ¿Qué otros miedos tenía en esa rutina? Creo que era de los que hablaba más. Y, y nada, haciendo eso, ese recuento, ¿no? De todas estas emociones y cómo el miedo me ha acompañado toda la vida. Creo que el miedo es algo que todos sentimos, definitivamente. Es parte de, o sea, y de hecho, el miedo en circunstancias de supervivencia es muy bueno. Es ese motor que te ayuda y que te mueve y que te hace sobrevivir. Pero cuando el miedo pasa esa línea, como yo lo viví, que de verdad no, es una cosa que es horrible, porque te limita, porque además te hace sentir, les juro que yo siempre he dicho, no le deseo a nadie nunca, ni a la peor persona que viva esos miedos que yo vivía de niña. Era muy difíciles. Y ahorita que les digo que hacía este recuento, dije, el miedo me ha acompañado muy presente y de una manera muy tóxica, o sea, no en proactivo, pero hoy puedo ver con esto que estoy haciendo, que exactamente viéndole el otro lado, el impulso que puede ser ese miedo que se puede convertir en una fuerza, en la pila para hacer las cosas, en ese impulso. Y estos días lo he estado experimentando desde ahí y ha sido muy maravilloso, muy hermoso. Entonces, pues estoy viendo ahora el lado bueno del miedo y estoy viendo con mucha conciencia cómo he dejado atrás esos miedos, sí, que me paralizaron por muchos años y que me limitaron a hacer muchísimas cosas, pero que nunca es tarde. Ese también es otro aprendizaje que he tenido. Nunca es tarde para absolutamente nada. De verdad, nunca. Siento que también esa es una idea muy preconcebida de la cultura y del exterior y no es cierto. No es cierto. No es cierto. ¿Qué nos va a impedir hacer algo? Nosotros mismos nada más. Y entonces eso nunca es tarde para hacer lo que uno quiere hacer. Y siento también, además, que fíjense, cuando fui creciendo, pues unos miedos fueron, los pasé, pues se fueron como soltando.
pero fui adquiriendo nuevos miedos y también siento que como que entre más, más pasaban los años, me volvía más miedosa en cosas que de niña no era tan miedosa, ¿no? En ese aspecto más físico, como lo que les decía del mar, lo que hablaba ayer. Antes era mucho más eh, aventurera, como que me animaba más a hacer las cosas así, como de intentarlo. Sí, a ver, yo me lanzo a esquiar sí, no sé, a subir una montaña y todo. Y cuando fui creciendo, eso fue como, no, me voy a lastimar, o me daba miedo. Sí, no sé, me empezaron a dar como mucho más miedos, pero también con esta conciencia los he podido ir enfrentando, más que quitando, los he ido enfrentando y está muy hermoso. Y entonces, pues bueno, en este reto de 21 días, además que me he pasado cantando todo el tiempo, porque la tengo muy pegada en la mente, esta canción de hablo con todo y miedo, hablo con todo y miedo. Cuando siento que ya es muy automático, cuando siento que algo me da nervio y que lo que estoy pensando dos veces, me canto solita, hablo con todo y miedo, y eso me anima a hacerlo. Pero también me ponía a pensar que la importancia de las palabras y lo que estás como siempre expresando y decretando. Entonces, hubo un momento en que, creo que fue al principio, que yo decía, no sé si quiero usar la palabra miedo, porque siempre la he visto como como no tengas miedo. No sé, como que no sé si quería estar trayendo todo el tiempo la palabra miedo, pero ahora que lo he experimentado así, me encanta, porque es quitarle ese prejuicio, resignificar el miedo en mi vida, por lo menos. Además que está en un aspecto positivo de hazlo con todo y miedo, pero no querer evitar el miedo, porque creo que lo que yo tenía muy confundido ahí en mi mente era no sentir miedo, porque para mí era, o sea, yo decía, cuando ya no sienta miedo, entonces voy a poder hacer eso que quiero hacer, pero tengo que quitarme el miedo. Y les digo que platicando con un amigo que me dijo, güey, siente el miedo y hazlo de todas formas. O sea, de ahí surgió todo esto, que dije, claro, a hacerlo con todo el miedo. Porque llevo 1.000.000 de años y bueno, muchos miedos no se han ido ni se han quitado. Y ahora que los he atravesado, ese miedo se ha convertido también en como en mi aliado, en ese impulso de, de dar el brinco. Entonces, eso ha sido muy bello. Y hoy que estaba haciendo ese recuento de mi vida, donde siempre he sentido mucho miedo para muchísimas cosas, casi en todo lo que hago, la verdad. Estaba recordando, por ejemplo, que la primera vez que fui yo yo bailaba, tenía un grupo de bailes desde la prepa y estuve ahí un ratote. Pero había otro grupo de baile que yo amaba, que le admiraba mucho, y que tenía yo como, yo quería estar en ese grupo de danza, siempre los vi así de lejos diciendo, admirando mucho ese grupo. Y me acuerdo que se abrieron unas audiciones para entrar al grupo. Y yo era así, no lo podía creer, se estaba cumpliendo, así mi sueño se estaba haciendo realidad. Y les juro, me acuerdo que yo fui a las audiciones y me quedé en el estacionamiento, o sea, llegué temprano y me tardé de bajar el coche como media hora. Estaba aterrorizada de pararme ahí porque era algo que quería demasiado y admiraba mucho a estos bailarines y entonces era como que me daba me imponía mucho hacer una audición frente a ellos y no hacerlo bien o no entrar. Y era tal el miedo que estuve a punto, así dije, me voy a regresar, no voy a entrar. No, pero no, con todo y todo fui. Me pasó lo mismo con mi grupo de teatro. Con mi grupo de teatro, me acuerdo que mi mamá trabajaba en esa comunidad, en ese espacio donde se abrió el grupo de teatro, y era un grupo que ya estaba formado, o sea, no formado, pero más bien, casi todos los que se inscribieron a ese grupo estaban en la misma escuela, en la misma generación y ya se conocían, y ellos hacían teatro en su escuela juntos, y yo no era de esa escuela. Entonces, que iba en la prepa, sí puede ser. Me acuerdo que le dije a mi mamá, mamá, acompáñame al grupo de teatro, pero no digas que me acompañas, como que voy a decirles algo y ya de pasada me presentas. Y entonces, porque me daba mucho miedo entrar sola al salón. Hola,
vengo al grupo de teatro, soy Sara. No sé por qué, porque luego así ya inmediato hice clic y son mis amigos hasta hoy día todos de ese grupo Entre Butacas. Los amo a todos, ustedes saben quiénes son. Y siempre he sentido mucho miedo en mi vida para hacer las cosas. También creo que siempre me he aventado y no he reconocido también lo valiente que he sido, porque sí he sido muy valiente, pero hubo un rato en que yo no me lo creía, que decía, al revés, pensaba que no era valiente ni fuerte. No manchen, para nada también les digo, no crean todo lo que les dice su mente, porque no es cierto. Y, y entonces, por ejemplo, en esas dos ocasiones de ese grupo de danza y ese grupo de teatro, en, en los dos pude haber, o sea, en los dos pasé un momento de mucho miedo antes de poder, de dar el brinco y de sentirme segura y que después, pues ya, ¿no? Fue de las experiencias más hermosas de mi vida y que fueron muchos años también eh, creciendo juntos en ese espacio de danza, de teatro, que fue maravilloso. Pero les digo, siempre se ha sido muy constante el miedo, muy presente y pues bueno, eso. Hoy siento que estoy rompiendo con algo mucho más profundo de lo que pensaba cuando empecé este reto. Entonces, estoy muy agradecida por eso, conmigo misma primero, así de verdad sí me abrazo de ser valiente, de hacer esto y de ser comprometida conmigo y hacer este reto, porque estoy rompiendo con muchos esquemas en mi cabeza. Estoy demostrándome muchísimas cosas. Está haciendo esto una prueba, como un ensayo de todo lo que más miedo me daba para entonces ya con esta tranquilidad empezar a construir lo que quiero compartir y entregar y además construyéndolo, más bien irlo construyendo en el camino y mostrándome, no esperar. Hoy justo Alexandra nos recordaba eso. Lo dijo las primeras veces desde mis primeros encuentros con ella, Alexandra Hostos dice que no hay que esperar el momento perfecto para hacer, porque entonces nunca lo haces. Si esperas a que todas las condiciones se den o esperas llegar a algo donde crees que entonces desde ahí vas a poder compartir, nunca vas a compartir. Y creo que yo así me sentí estos últimos 2 años, como con mucha más conciencia estoy, que quiero hacer algo, que quiero compartirme y estoy esperando al momento perfecto, al otro curso, a ahora sí integrarlo. Y no, y no, si te entregas, y entregarte desde lo que tienes, desde lo que sí hay, y con tu corazón abierto y siendo tú, siendo uno, con lo que vino a entregar. Entonces eso también, estos 21 días eh, están siendo para mí esa práctica diaria de, de hacerlo, de quitarme los miedos, de presentarme así desde donde estoy y ha sido una maravilla. Eso siento que era el brinco más importante que tenía que dar porque eso ya de aquí para el real en las cosas que quiero hacer y eso está hermoso. Eh, y pues ahora me puse a pensar, pues muchos miedos que ya he dejado atrás, pero pues muchos miedos que veo que todavía sigo teniendo. Y uno de esos miedos que últimamente ha estado como muy presente y que no sé, sé que ahí está saliendo. Y como que yo siempre pensaba que, bueno, todos estos miedos de los peligros que corremos como mujeres, pero además el peligro de al allá afuera, como que siempre escuchas, es muy peligroso allá afuera. Y hace unos meses una amiga que conocí en Troncones, ella es, no sé de dónde es, pero bueno, no importa. Estábamos afuera en el mar, en una fogata, cantando, hermoso. Además estábamos como a la mitad, como que estábamos, ya había, no sé, como a la mitad de la pandemia. Puede ser que fue cuando empezaba, a lo mejor, finales de 2020, no me acuerdo bien, pero todavía, no sé si no, todavía estábamos en ese pedo que no se sabía bien qué onda. Y yo le comentaba a ella, le decía, güey, ¿cómo puede ser que, como que a mí la pandemia me vino a mover muchísimas cosas, hacerme querer hacer más, vivir más mi vida, más estar en el momento presente, compartirme desde aquí, como que me despertó mucho a muchas cosas. Y entonces yo le compartí a ella mi miedo que me daba salir al mundo. Decía, es que siempre escuchas, es muy peligroso allá afuera. Y de repente me frena y me dice, güey, aquí donde estamos es allá afuera.
Estamos allá afuera, estábamos así viendo las estrellas, un cielo estrelladísimo, el mar, la fogata, estábamos ahí gente cantando, compartiendo, viviendo y gozando y disfrutando y recordando las pequeñas cosas de la vida por las que yo creo que estamos aquí. Y entonces, le decía, claro, es que es aquí afuera ya está uno y siempre está el miedo de los peligros que corres, si te pasa algo. Yo crecí mucho con eso, que, ¿no? Sobre todo en la ciudad y en mi casa. En mi casa también, mi mamá le daba mucho miedo siempre, nos tenía como, siempre nos repetía mucho, tengan mucho cuidado, te pueden asaltar, te pueden robar, te pueden hacer, ¿no? Como eso. Y bueno, ha habido además también una historia, pues que sí, ¿no? Bueno, de lugares, la ciudad insegura y también más como mujer, como mujeres también corremos como mucho más peligro. Y a mí, platicando con esta chica, yo le dije, es que yo tengo ganas, porque ese grupo además era gente que estaban viajando por todo el mundo, aún con la pandemia. A mí me decía, ¿cómo siguen viajando? O sea, como que tampoco eso les impedía. Y ahí vi mucho valor que algo me despertó aquí, que yo siempre he tenido, porque yo eh, tengo ahorita, me siento mucho el llamado de viajar. Quiero moverme, quiero hacer cosas y me da miedo hacerlo sola como mujer. Me da miedo irme a viajar sola porque soy mujer y porque siento que corro muchísimo peligro. Y entonces, no sé, no quiero. Y por otro lado, sé que estoy profundamente protegida. Yo lo sé, se me siento protegida por mis guías, sí, por mis ángeles, por la energía que tengo alrededor de mis ancestros, de los elementos, no sé cómo explicarlo, y confiar en eso y salir. Pero ese es un miedo todavía que tengo muy presente y que además también yo antes tenía la idea, antes ni siquiera me pasaba por la cabeza viajar sola. No es algo que me llamaba la atención, de hecho no sé. Sí, la única vez que viajé sola fue un viaje que fui a visitar a una amiga a Suiza, a mi amiga Naí, con mi amiga Giovanna. Fue un gran viaje. Y ahí viajamos por diferentes lugares juntas, pero el único lugar que yo fui sola fue a París. Yo nunca había viajado sola. Y fue una experiencia muy, muy increíble, muy nueva, con muchos miedos. De repente hubo cosas que me gustaron, hubo cosas que no. Deseaba mucho estar con amigas, pero por otro lado estaba abrazando y aprendiendo muchas cosas. Y incluso, por ejemplo, cuando yo venirme a vivir aquí, antes yo decía, o sea, siempre era un plan o con una amiga, o en realidad era un plan, de hecho, con una expareja, que era irnos a vivir a la playa. Y cuando yo me separé de esta pareja, ese ni siquiera fue inmediato que dije, no, ya, no lo pensé, pues no fue consciente, pero yo no pasaba por mi cabeza que era capaz de irme sola a algún lugar, ahora de viajar sola. Y ese es un miedo que ahora lo tengo muy presente y que quiero enfrentar, porque la verdad no quiero eso, perderme de experiencias o intentar cosas y de muchísimo aprendizaje por miedo. Entonces sé que, y luego también digo, uy, me llegó el valor en el peor momento, porque ahorita está cabrón, ¿no? O sea, moverte también por toda la situación que se está viviendo en el mundo, pero luego pienso, a lo mejor me llegó en este momento por algo, es así como me toca vivirlo. Entonces ya les contaré cuando esté por todos lados del mundo, cuando me anime, no sé, pues ahí. Y pues eso, qué bonito, resignificar el miedo. Creo que eso es lo que resume lo que les quería compartir hoy. Así que, pues eso, algo, todo y miedo, algo, todo y miedo, algo, todo y miedo, algo, todo y miedo. Y aquí con mis flequillos que me organicé hoy, les despido. Y nos vemos mañana en el día 19.